Hola, ¿cómo están? Yo soy Aribel Contreras y me encanta volver a estar con ustedes aquí en Eco Internacional por Change TV, la televisión del cambio, donde nos encuentran en todo tipo de plataformas. Hoy, voltear a ver a Medio Oriente, sin duda, es tratar de explicar una serie de complejidades, pero sobre todo, ¿será que tengamos ahora ya que hablar de un Medio Oriente 2.0? Para analizarlo, desmembrarlo y tratar de entender esto, es que le he pedido al doctor Tariq Serawi, que luego pronuncio un poco mal su apellido, una disculpa, para que el experto en Medio Oriente, África y una gran cantidad de temas nos esté acompañando. Tariq, bienvenido. Muchas gracias de poder por fin No, logramos empatar claro agendas. que sí, sí, justamente. Al contrario, muchísimas gracias, Ariel, por la invitación. Siempre un gusto estar aquí. No, al contrario, agradecida yo porque has estado sumamente ocupado desde hace más de 2 años y medio, cuando comenzó aquel fatídico 7 de octubre, de los ataques de Hamás a Israel, una efervescencia muy complicada, pero antes de entrar de lleno, me gustaría rápidamente platicarles eh, quién es, porque es una voz que de verdad tenemos que escucharla, tiene mucha autoridad académica, el doctor Tariq. Él, les confieso que domina muchos temas, pero del que siempre me encanta conversar con él es justamente de esta zona geográfica, porque él es argelino mexicano. Entonces, pues, entiende muy bien lo que sucede al norte de África y Medio Oriente, Asia Central, pero también Europa, porque hemos conversado también de esta región. Actualmente él es académico en el Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana. Eh, Él ha venido trabajando temas desde teorías contemporáneas de relaciones internacionales, África, Medio Oriente, y les confieso que me enteraron por ahí una anécdota de un estudiante ahí en la Ibero que decían cuando llegaron unos chicos prospectos para estudiar relaciones internacionales, que los que están estudiando actualmente en la Ibero le decían a los nuevos, para que tú en verdad sientas que estudiaste relaciones internacionales en la Ibero, sí o sí, tienes que tomar una clase con el profesor Tariq. Gracias. A ese nivel Muchas de gracias. referencia se ha convertido Gracias. el doctor Tariq, no solo en la Gracias. Ibero, sino todo el mundo académico y otras universidades se lo quieren pelear para llevar a Tariq, pero bueno, su Gracias. agenda está bastante ocupada. Les platico que él estudió historia de la cultura en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Turku, Finlandia, y realizó una especialidad en lengua y literatura finlandesa. Y además tiene su primer maestría en Relaciones Internacionales, hizo otra en estudios de la región del Báltico y norte de Europa, también en esta misma universidad allá en Finlandia, estudió en la Universidad de Humboldt en Berlín, Alemania. Su doctorado fue en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Iberoamericana, y pues obvio sus publicaciones, sus referencias, sus análisis en diferentes medios internacionales, pues van haciendo mucho más complejo todas sus líneas de investigación que tiene, y por eso es que hoy lo hemos invitado para tratar Gracias. de desmembrar una región, Tariq, que me gustaría que de entrada le pudiéramos compartir al auditorio qué zona geográfica podemos decir que es considerada Medio Oriente, porque hay mucha confusión entre si un país del norte de África, pero ya está haciendo frontera, pero si Asia Central, realmente un país ya debería de considerarse birregional, y en ese sentido no podemos alargarnos mucho, obvio, Claro, por cuestiones de tiempo, claro. pero también tiene mucho que ver, que rápidamente nos expliques, el tema de la religión, el tema del idioma, y que tiene un componente fuerte en la parte cultural en esta región. ¿Medio Oriente 2.0? ¿Sí o no? Muy buena pregunta y de hecho en clase siempre, yo creo que la primera clase que tenemos es justa esa, la de definir qué entendemos por el Medio Oriente. Por lo regular, a nivel de estudios académicos se le suele llamar a la región MENA, en inglés Middle Eastern North Africa, que se suele poner junto a esta región
para mayor facilidad a la hora de estudiarla. Pero en realidad, ¿qué es el Medio Oriente? Bueno, hay que entender que la región es un concepto de entrada, por supuesto, occidental, que se refiere a medio, entendiendo que el lejano Oriente vendría siendo toda la parte de China. En realidad a la región se le llamaba en un inicio el cercano Oriente, pero este concepto ha caído en desuso y incluso, nada más que no se me hagan bolas ahí, el diccionario de la Real Academia Española nos diría que en realidad el Medio Oriente sería Asia Central, pero a nivel política nadie usa y nadie asocia Asia Central con Medio Oriente. Así que lo que hoy llamamos el Medio Oriente sería también entendido como el cercano. Es un concepto, por supuesto, un tanto arbitrario, ya que entendemos que las regiones se suelen dar como construcciones. Y podríamos definir que el Medio Oriente iría desde lo que es Turquía, aunque en realidad Turquía pues también es parte de Europa, vendría por todo lo que es la región del Levante, ¿sí? Incluiríamos ahí, por supuesto, Líbano, incluiríamos a Siria, incluiríamos, por supuesto, Israel, Jordania, Irak. ¿Hacia dónde nos tendríamos que ir yendo hacia el este? Pues la región terminaría en Irán. Y esto es curioso porque Afganistán y Pakistán no son parte del Medio Oriente, pero muchas veces lo relacionamos con el Medio Oriente. E incluso en clase, en las universidades se suele ver a Afganistán e incluso a Pakistán dentro del Medio Oriente, a pesar de que no es parte de la región como tal, pero tiene un impacto y tiene una cercanía. Yéndonos hacia el sur encontraríamos básicamente todo la península arábiga, ¿sí? Golfo Pérsico, y aquí va a pasar algo un tanto curioso. Y Egipto es considerado parte del Medio Oriente, aunque geográficamente Egipto está en África, muy claramente. ¿Por qué se considera parte del Medio Oriente? Bueno, porque políticamente es mucho más cercano al Medio Oriente que al resto de África. Pasaría un poquito tal vez como nos sucede aquí en México, ¿no? Que estamos muy cercanos a el norte de América, pero que a veces se nos pone un poco en siendo también parte de Centroamérica, incluso siendo parte, por supuesto, de Latinoamérica, pero esta unión con Norteamérica es sobre todo a nivel político, a nivel económico, entonces pasaría algo muy similar con Egipto. Y ya después se entraría a lo que es la región del norte de África o la región del Magreb, que esta sí es mucho más sencilla. O sea, es lo que va desde Marruecos, básicamente, hasta Libia y hacia abajo, incluido Mauritania. Esa es la región que estaríamos hablando. ¿Y el idioma preponderante, el árabe? Bien, es interesante aquí. Por Multi. supuesto, claro, claro, exactamente. O sea, pensamos en el árabe como la lengua del Medio Oriente, pero hay varios estados ahí que no son considerados árabes. Turquía, el propio Irán, por supuesto, Israel. Sin embargo, en todos ellos hay, por supuesto, minorías árabes. En Irán se encuentran en la región del Jurasán, justo donde desemboca el río de Shatt al-Arab. En Israel, el 20% de la población se considera árabe, los llamados árabes israelíes, que son palestinos. En Turquía también hay minorías y hay un componente importante de otros idiomas. Tenemos ahí, por supuesto, el persa, ¿sí? El farsi, entendido como el idioma, el turco, el hebreo, el kurdo y muchos otros idiomas pertenecientes a la familia semita, el arameo que todavía sigue siendo hablado, el asirio que todavía se habla. Entonces, realmente es una amalgama de culturas, Etnias. por supuesto, eh, y religiones. y que yo creo que ese es el punto más álgido, Tarik. Así es, así es. Yo siempre les invito a pensar el Medio Oriente como una zona muy heterogénea, una zona multiconfesional, multiétnica, multilingüística, donde sí llegamos a pensar que el Medio Oriente se vuelve esta región exclusivamente árabe, donde todo el mundo se ve igual y para nada. De hecho, es una región
muy, muy diversa. E incluso lo digo como árabe mexicano, ¿no? Invito incluso a pensar al Medio Oriente como una región que no es exclusivamente árabe, aunque, por supuesto, no se puede negar la presencia y el impacto de la lengua árabe y de la religión musulmana en la región, sin lugar a dudas. Qué interesante introducción con esta claridad que nos haces tener mayor entendimiento de una región que para México es lejana, distante y Sí. que a veces se nos hace muy confusa y por eso es que a veces nos bloqueamos y decimos o metemos a todos en el mismo cajón, que no, ya entendimos gracias a ti de quién sí, quién no debe de entrar en este cajón de la región de Medio Oriente. Y dando un salto cuántico, eh, trasladándonos a la coyuntura actual que estamos atestiguando, Tarik, que me parece que justamente en esta diversidad cultural, étnica, lingüística, religiosa, entra también la diversidad política, Claro. de intereses geopolíticos y geoeconómicos. ¿Cómo entender este choque de trenes de la región frente al resto del mundo y que por eso hoy nos lleva, en la siguiente pregunta lo abordaremos, el tema de la guerra? De acuerdo. También es pregunta aquí interesante, sobre todo el ver la región a través de distintos proyectos políticos y de distintas ideologías políticas que han surgido a lo largo de las décadas. Algo que es fundamental entender es la importancia geoestratégica de la región. No solo se encuentra ahí, prácticamente el 70% de las reservas de petróleo. Es verdad que el país con mayores reservas es Venezuela. Sin embargo, y aquí para no ir haciendo una confusión, no solo allá hay reservas, sino también hay productores de petróleo. Esto es Que importante. eso hace una gran diferencia. Hace una gran diferencia. Venezuela, por ejemplo, es el país con mayores reservas y a nivel de producción petrolera está muy, muy, muy por debajo. Pero encontramos en la región a Irán, encontramos a Arabia Saudita, no solo petróleo, también gas. Y esto es importantísimo, no se nos olvide que a diferencia del petróleo, que está un poco más diversificado donde encontramos, ¿sí? Ya que hay en Estados Unidos, ya que encontramos, por supuesto, en Alaska, que sigue siendo parte de Estados Unidos, pero ya en la zona más ártica. El gas, por ejemplo, el aproximadamente 80% del gas se encuentra en 3 países, que serían Rusia, Irán y Qatar. Y el cuarto sería Argelia. Entonces sigue siendo la región MENA. ¿Qué quiere decir esto? La política y los cambios políticos que se dan en el Medio Oriente afectan la economía. Esto es muy importante. Entonces, esto por una parte. Y por la otra, entender que ha sido una región que también, por esta importancia, pues ha estado siempre en el ojo del huracán, por así decirlo. Durante la Guerra Fría es una zona de seguridad, tanto para la Unión Soviética como para los Estados Unidos, por la creencia de que pues quien ejerce una influencia o un control en la región tiene un impacto también en el nivel de desarrollo. Lo vemos el día de hoy. Los ojos están puestos sobre el Medio Oriente. Si Trump comenta algo sobre el Medio Oriente, los precios se desploman o los precios suben. Y esto no necesariamente se traduce en acción militar. Y lo otro sería las ideologías. Ha sido una región donde hemos visto, mencionamos ya este choque entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero también distintos proyectos nacionales, ¿sí? El proyecto de Saddam Hussein apoyando el nacionalismo árabe, el proyecto de Bashar al-Assad apoyando el nacionalismo árabe, el propio proyecto de Gamal Abdel Nasser, que sería el padre, por así decirlo, del nacionalismo árabe en la acción política, no a nivel intelectual. Fundamentalismo islámico también se ha visto como proyecto político en la Arabia Saudita de los años 70, en el Irán del 79 con Khomeini. Entonces, nuevamente, una región tan diversa a nivel lingüístico, a nivel confesional, a nivel étnico, también se vuelve una región muy diversa en distintos proyectos políticos que chocan, que muchas veces chocan. Y que en este choque de trenes pues, nos ha llevado que los últimos años, después si lo ampliamos,
pues se convierte en meses, semanas y días muy complicados, Tariq, porque si lo pusiéramos como una lupa, esta guerra emprendida entre Washington y Tel Aviv frente a Teherán ha movido el tablero global, como tú bien lo has destacado, desde temas bursátiles de comercio global, por supuesto de energéticos, fertilizantes, pero se convierte en una región muy complicada de poder llegar a acuerdos. Y ahorita que están en curso estas negociaciones promovidas por Pakistán, ¿cómo hacer que posturas tan opuestas y abismalmente distintas, la de los puntos de Irán, la de los puntos de Estados Unidos respecto a la soberanía del estrecho de Hormuz, respecto al uso o no del uranio, un programa nuclear, financiar o no otros grupos ubicados dentro de la región de Medio Oriente? ¿Cómo conciliar cuando las posturas son tan distintas y que a mí de verdad se me hace una tarea no titánica? No quiero sonar fatalista, pero me parece prácticamente imposible poder reducir las diferencias para poder en algún momento remoto pensar que se puede llegar a un verdadero acuerdo de paz. Sí. A veces yo creo que pensamos en el Medio Oriente de manera un tanto pesimista, justamente por todos los obstáculos que llegamos a ver. Yéndonos exclusivamente ya a hablar de esta rivalidad que ya se ha vuelto hostilidad y enemistad entre Irán, los Estados Unidos e Israel. Y justo quería abordar ahí el tema que más nos concierne ahora que pensamos en las distintas propuestas para un cese al fuego, que son los actores. Efectivamente, tendríamos ahí un Irán que a partir de 1979, con la revolución de Khomeini, del Ayatollah Khomeini, trae un nuevo proyecto político a la región, que sería el del fundamentalismo islámico, que, ojo, ya existía anterior, pero un fundamentalismo islámico mucho más monárquico, sunita. Recordemos, hay dos divisiones entre el Islam, y esto también es uno de los orígenes, es la raíz de también esta rivalidad entre Arabia Saudita y entre Irán. Un fundamentalismo islámico mucho más revolucionario, más populista, antimonárquico, que se considera antiimperialista, que llega a ser autoritario, igual que el fundamentalismo que representan las monarquías árabes de la región. Y en este sentido, el modelo que implementa Khomeini es visto como una amenaza inmediatamente. Yo creo que esto pasa con cualquier revolución. Altera el status quo, altera el equilibrio de poder en una región. Nos podríamos ir incluso a pensar en la propia Revolución Francesa. El resultado de la Revolución Francesa fue inmediatamente el ataque de todas las potencias europeas de la época, que vieron con miedo esto, porque claro, para que una revolución sobreviva, la revolución se suele exportar. Con Cuba pasó algo muy similar. Después de que triunfa la revolución, se exporta al resto de Latinoamérica. Entonces, es vista desde un inicio como una amenaza. Y la estrategia que va a comenzar a usar Irán, al no encontrar aliados en la región, aliados al menos a nivel estatal, es buscar o crear donde no hay aliados a nivel de actores no estatales. Y ahí es donde entra el Hezbollah, que hoy en día lo encontramos pues muy presente, porque es el punto álgido de las negociaciones. Si se incluía o no en el o paquete no de en las el paquete de negociaciones. las negociaciones, así es. Otro aliado, no se nos olvide incluso que es el propio Ayatollah Khomeini, que pone el nombre al grupo, al Hezbollah. ¿Qué es el Hezbollah? Es un grupo que surge en el sur de Líbano. El objetivo en un inicio
es enfrentarse a la ocupación israelí que durará más de 20 años, esto como consecuencia de la guerra civil libanesa, pero también se convierte en un proxy de Irán, ¿sí? Y de esta manera Irán va a tener una mayor presencia, sobre todo en las cuestiones de la región del Levante. Posteriormente, la creación de Hamas da también una oportunidad a los iraníes. Y aquí es interesante porque Hamas no es chiita, pero da una opción, da una posibilidad a los iraníes también de tener un pie, básicamente tanto en el norte como en el sur de Israel. Recordemos, desde un inicio, el régimen iraní eh, se vuelve muy antagónico a Israel. Y esto puede entenderse por varias razones. El régimen iraní postula una unión del mundo musulmán y, claro, la bandera palestina se vuelve aquí importantísima, al menos a nivel discursivo, ¿sí? Y por otra, pues un viejo aliado del régimen del Shah era Israel. Entonces ya de entrada, esta nueva Vilayat Faqih, como se le va a llamar a la república de los ayatolás, ¿sí? Ve con muy malos ojos al régimen israelí. Lo ve prácticamente como el rival a derrotar en la región, ¿sí? Pero en realidad el rival se vuelve Irak. Ese es otro actor que tendremos. En otra conversación Exactamente, porque en la vale de la hoy pena, no sí, entra sí. tanto. Y los últimos son los Houthis, Ansar al-Allah, que también es otro punto importantísimo, porque si bien hablamos hoy del estrecho de Hormuz, no olvidemos que El del canal otro de lado Suez. tenemos el canal y el estrecho de Bab el-Mandeb, donde también Irán tiene una presencia a través de sus aliados, los Houthis. Entonces, esto es resumiendo de verdad en muy pocos minutos, décadas de historia en la cual entendemos que para la sobrevivencia del régimen iraní, el llamado eje de la resistencia, es el nombre que le pone Teherán, se vuelve vital en la estrategia iraní dentro de la región, porque al final del día, si bien a nivel discursivo hay quien maneja a Irán como esta fuerza antiimperialista, hay quien maneja a Irán como esta dictadura en la región, bueno, la realidad es que Irán es un Estado que también busca ejercer hegemonía, como lo hace también Israel, y que tienen sus intereses y que buscan Claro. también alianzas y que buscan también expandirse en la región. Oye, Tari, de verdad, no sabes cómo te felicito y te agradezco cómo has sintetizado tantas cosas de manera muy, muy puntual, resumida, porque entonces esto me permite avanzar para que nos compartas tu reflexión sobre si coincides conmigo en que después de estos ataques de Estados Unidos e Israel frente a Irán, justificados o no, estemos de acuerdo o en desacuerdo, más allá de eso, si la región de Medio Oriente ya no es la misma y que por eso tenemos que hablar de un Medio Oriente 2.0, porque hay nuevas alianzas, hay nuevas desalianzas, no solo en la región, sino inclusive Europa, Estados Unidos, países del sur global. Un rol preponderante ha sido la cobertura mediática que se ha dado, pero entonces, ¿cómo ver a un nuevo Medio Oriente que sigue siendo convulso, que no van a cambiar las diferencias étnicas, culturales, religiosas? Puede ser que en algún momento algunas fronteras cambien, pero ahorita en el plazo inmediato no lo veo. Tampoco yo veo un cambio de régimen al interior de Irán. Tampoco yo veo en el plazo ni siquiera mediano de un establecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel, pero ¿cómo ves tú, con todo tu expertise, de esta nueva era para Medio Oriente?
tratando también de hacerlo muy resumido porque por Sí, sí. cuestión de tiempo pues Se nos tenemos que va. avanzar. Yo creo aquí, Ariel, acabas de tocar puntos muy, muy importantes en los cuales estoy muy de acuerdo. Un cambio de régimen en Irán no lo veo próximo. Y ojo, aquí sí hay que mencionar que al final del día el futuro de Irán corresponde exclusivamente a las y los iraníes y a nadie más, y a nadie más, ni a los israelíes, ni a los norteamericanos, es a la población iraní. Tampoco veo realmente que Israel y Arabia Saudita puedan llegar a un acuerdo. Podríamos decir, era un noviazgo en secreto, pero de estos secretos que se conocen a voces, ¿no? Que todo el mundo estaba al tanto de. Eh, ¿Qué otra cosa se reconfigura en este Medio Oriente 2.0 que mencionas? El lugar de Estados Unidos en la región, porque también las monarquías del Golfo están recapacitando y están reflexionando, ya que, ojo, no están muy contentas con el actuar norteamericano. Se ha visto que Estados Unidos ha preferido pues defender a su gran aliado, que es Israel, y dejar un poco a las monarquías de lado. Y esto, claro que va a, sin lugar a dudas, reconfigurar la región, porque tanto Qatar como el propio la Arabia Saudita, ojo, es interesante ver que Arabia Saudita ha buscado también la protección de la otra potencia nuclear en la región, Pakistán. Y esto ha sido interesantísimo, el hecho de que frente a los ojos saudíes la protección norteamericana no es suficiente. Tenemos por otra parte Israel que se ve envuelta en una nueva guerra, pero con tropas en el territorio, ¿sí? Que es en el Líbano, y esto justo es una parte importantísima en la negociación, porque mientras Irán no quiere dejar solo Líbano, Estados Unidos comenta que no estaba incluido el Líbano y Estados Unidos tendrá que pensar también qué le conviene más. Y también lo que vemos es que esta alianza norteamericana-israelí, pues no en todos los puntos es convergente. No en todos los puntos es convergente. Por otra parte, un actor muy interesante, que pensábamos que estaba prácticamente fuera de la región, Rusia. Con la derrota de Bashar al-Assad, parece que Rusia se sale de la región, pero esto es algo interesante, porque, ojo, Rusia estando muy calladita, ha sido realmente el gran ganador de este conflicto. Por supuesto, tanto por el tema de la venta de petróleo, Así es. como también entre más pulverice a sus enemigos, Exactamente. sale ganando. Exactamente. Tarik, estamos ya en la recta final y para ir concluyendo me gustaría que nos compartieras cuál crees tú que podrían ser los 2 o 3 puntos más álgidos que se van a centrar en las negociaciones que están ahorita en día. Muy buen punto. Uno, sin lugar a dudas, va a ser el tema del uranio, ya que recordemos que desde un inicio Estados Unidos plantea que el objetivo de esta guerra era terminar con el enriquecimiento de uranio por parte de Irán, que ojo, cuando inicia la guerra, porque el conflicto viene desde hace mucho, pero esta última guerra, ¿sí? El viernes anterior, en Omán, Irán básicamente ya había renunciado al enriquecimiento, había aceptado enriquecimiento cero. Hoy será difícil ver un Irán que acepte entregar el uranio. De hecho, Irán no quiere renunciar al enriquecimiento ahora, mientras que Estados Unidos dice hay que, el otro va a ser el estrecho de Hormuz. ¿Qué va a pasar? Porque recordemos ya ahorita Irán ha decidido que va a cobrar peaje Y ya no se va a echar para y atrás. ya no se va a echar para No. atrás. Trump incluso hablaba hasta de un joint venture en el cual incluso Imagínense. Estados Unidos podía entrarle a ese negocio, lo cual No hay manera. no hay manera. Y por supuesto, un tercero que no menos importante, pero está sobre la mesa, es qué va a pasar con la capacidad balística de Irán, porque también se pedía que Irán entregara esto, mientras que Irán ahora ha visto que es la única manera que tiene para defenderse. Creo que son los 3 puntos importantes. Sin embargo, lo que puede tirar completamente las negociaciones es el rol de los proxies, porque según parece Irán no está dispuesto a abandonarlos,
ya que también abandonar a sus proxies sería abandonar todo Claro. este eje que ha creado a lo largo de décadas, pero parece también que Estados Unidos no está dispuesto a incluir al Líbano. Mientras tanto, los bombardeos siguen, Qué mientras tanto, complicado. las muertes civiles continúan. Claro. Y como siempre, pues son los civiles los que pagan más el precio de sus Se nos ha líderes. acabado el tiempo, mi querido Tarik, pero redes sociales para que el público te siga. Pues me pueden encontrar siempre en Facebook, por ahí estoy. Realmente Instagram, Twitter no los uso mucho, pero también por ahí. Estás como Tarik Seraoui, Estoy como Tarik con Seraoui Z. y sobre todo a nivel de medios es donde participo más y claro, en las aulas. Por Por ahí es donde supuesto. siempre estamos Ven la por qué mayor parte del teníamos que tiempo. escuchar aquí al doctor Tarik, porque es un Gracias. referente que nos explica las entrañas de Medio Oriente Gracias, y por Ariel. eso que hoy sí o sí Medio Oriente dejó de ser el mismo. Así es. Y por eso es que totalmente. el título de este programa le pusimos Medio Oriente 2.0, perdón. Así es. Ha sido un placer tenerte, Tarik. Muchísimas gracias, de Igualmente, verdad. Ariel, muchísimas gracias por haberme invitado y muchas gracias a todos los que y las que nos siguen. Hasta luego. Muchísimas gracias. Pues yo soy Aribel Contreras, me encuentran como @Aribel Contreras, Aribel Diplomatique en todas las redes sociales. Y recuerden que tenemos una cita todos los miércoles a las 3 de la tarde aquí en Eco Internacional, donde tu voz es el eco del acontecer mundial.